Capítulo 2. Las consecuencias de ella derrota, los sufrimientos de la población civil. Josep Fontana. El mayor de los daños en Europa fue el desplazamiento de civiles, es especial alemanes, de tierras ocupadas por la conquista nazi y de regiones en donde sus familias vivían desde hace mucho tiempo. Todo comenzó con la huida de hacia el oeste de los que vivían en Prusia Oriental, frente al avance de los ejércitos rusos. En 1945, apenas finalizada la guerra, 5 millones de alemanes se habían trasladado. Lo peor fue la expulsión, de 7 millones de alemanes de Polonia, Checoslovaquia, Rumania y Hungría. Durante los 3 años siguientes, siguiendo las medidas de las potencias vencedoras, los polacos se dedicaron a perseguir y robar a los alemanes, sin importar su comportamiento político. Fueron encerrados en guetos o en los mismos campos de concentración que estos habían construido. Buscando la pureza étnica del Estado polaco, también se expulsó a población, que los nazis tampoco consideraban alemanes. Los judíos que habían sobrevivido al genocidio fueron perseguidos e incluso asesinados. Se buscaba que no volvieran a sus viejos hogares y no recuperasen sus bienes. La persecución y expulsión de la población de origen ucraniana, que superaba los 5 millones de personas en la Polonia anterior a 1939, fue sistemática y terrible. El costo total de vidas humanas de esta sangrienta posguerra europea, por malos tratos, violaciones, linchamientos y suicidios, puede haber llegado a 2 millones de muertos. 2 años después del fin de la guerra, Alemania tenía más de 16 millones de refugiados y desplazados, que agravaron la situación de un país donde hubo hambre, sufrimiento, en especial en el invierno de 1946. En Japón la ocupación norteamericana estuvo llena de abusos. El gobierno japonés organizó centros de recreo y diversión en donde se prostituían a los aliados a miles de mujeres. Los asaltos, robos, asesinatos fueron numerosos, y se prohibió informar sobre eso para no alarmar a la población. También hubo sufrimiento en la población por grandes desplazamientos de población. Hubo que organizar la repatriación de casi 7 millones de japoneses, soldados y civiles que se habían instalado en Corea, Manchuria y Taiwán. La guerra significó la pérdida de unos 2 millones de hombres en las Fuerzas Armadas y de por lo menos 400.000 vidas por los ataques aéreos. Los recursos eran pocos en un país que estaba cercado y con una cosecha de 1945 a 1946 desastrosa. Miles de personas murieron de hambre y 300.000 de tifus. MacArthur se dirigió a Washington al comenzar su mandato pidiendo "dadme pan o dadme balas".